Carlos Agustín Echevarne, él es economista y hay algunos temas económicos para conversar. Entre ellos, la inflación del 2022 y el presupuesto que espera un 60% para este año que comienza. ¿Se logrará, Agustín? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Es un placer estar acá. La verdad es que está pasando lo mismo que pasó el año pasado, que había una expectativa que el gobierno tenía sobre cuál va a ser la inflación del año. Ellos decían que el año pasado íbamos a tener un 30% de inflación. Nosotros creíamos que iba a tener 60% y terminó ahora probablemente cerca de 95%. Ahora este año el presupuesto dice 60%. Las consultoras independientes están más cerca del 100% y vamos a ver cómo termina. Porque en realidad es un año de transición, digamos, de lo que probablemente el gobierno va a perder las elecciones, con lo cual va a haber una transición política y también va a haber una transición económica, pues se espera que va a haber un cambio probablemente bastante dramático de sistema económico en Argentina. El sistema actual no funciona. Entonces es un año de gran incertidumbre porque lo que no sabemos es primero quién va a ser el próximo. Que todavía falta, hay una enorme indefinición de quiénes van a ser, incluso los candidatos. Pero también si va a ser una transición ordenada o no. Eso es lo que le está poniendo bastante incertidumbre al esquema económico de este año en Argentina. Y digamos que la seca no ayuda. La seca va a restar algunos dólares en el primer semestre, se habla entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, con lo cual es un problema adicional. Cuando sumás todo eso, decimos es un año complicado, pero es un año que también puede ser haber un divertimento de verano. Pero en realidad a mí me gustaría ver a los políticos no estar dirimiendo problemas políticos entre ellos exclusivamente, sino que se ocupen de la economía, porque estamos en un año muy complejo por delante. Bueno, pero el gobierno está ocupado centralmente en el tema del juicio de la Corte Suprema de Justicia. Pero la inflación, Javier, ha sido un problema. Todavía no sabemos si llegamos o no al 100. De todas maneras, estamos muy cerca. Se ha multiplicado con respecto al gobierno anterior, pero el escenario es mucho más complejo por la pobreza y otros datos, ¿no? Sí, porque como decía Agustín Hugo, la realidad es que la inflación en el mes de diciembre va a rondar el 5%. Algunas consultoras incluso la están dando cercanas al 6%, es decir, ya es más alta que la que celebró de alguna manera el gobierno del 4,9% en el mes de noviembre. Tenemos una placa para compartir no solamente lo que prevén las consultoras en el mes de diciembre, sino también lo que va a ser la inflación en el año 2022, cuando se conozca 23. el índice en los próximos días. Lo que decía Agustín. El 22 para analizar, exacto. Claro, el 22, porque va a cerrar, todavía falta conocerse el dato de diciembre. Cuando se conozca, va a cerrar en torno al 95%. ¿Qué celebra el gobierno? Que no es de 3 dígitos, que está por debajo del 100%. Lo concreto es que es la más alta desde 1991. Y si te fijás, Hugo, y esto está bueno también para charlarlo con Agustín, la Argentina entró en un régimen de inflación, te diría, semanal. Ya no es un régimen de inflación semestral o trimestral como lo fue hace algún tiempo atrás. Tampoco es mensual. Hoy, Agustín, hay nuevas listas de precios todas las semanas. Es muy difícil para el sector privado trabajar con actualizaciones de manera constante, ¿no? Sí, es real y es un problema también para el nuevo equipo económico, ¿no? Massa Rubinstein, porque ya enero es un mes que estacionalmente es más alto, con lo cual ya empieza más complicado. De hecho, nuestra proyección, los números que tomamos para diciembre efectivamente puede estar arriba de 5. Sí. Pero los números de enero probablemente estén cerca de 6, nuevamente. ¿En serio? Y 6%... Claro, por el propio consumo, ¿no? Sí, y 6% equivale a 100% anual. Sí. Entonces, esa expectativa que tenía Massa de ir bajando la inflación hacia 4% y que tal vez después pretendía que sea más bajo todavía mensualmente, que seguiría siendo una escalofriante inflación, ni siquiera eso es probable que ocurra. Y creo que en los últimos 3 años, si no me falla el dato, estuvo en el 333%, algo así. Desde que asumió Alberto Fernández. Desde que asumió Alberto Fernández. Sí, y te agrego algo. O sea, ¿entendés, no? 330% de inflación en la gestión de Alberto Fernández, y dijo que iba a encabezar una guerra. Ahora hablan de batalla porque es una palabra mal utilizada además. Y Hugo, te agregaría algo más. El problema está en que los salarios, por supuesto, van subiendo como escalones, con lo cual ya te quedás retrasado porque los precios suben semana a semana. Eso es pobreza, perdón, para agregar... Eso es aumento de la pobreza. Eso es marginalidad, eso es industria de los manteros, eso es la necesidad de dar asistencialismo y clientelismo. Eso, o sea, lo que está por debajo de esos salarios de la pobreza
es una bola imparable, que se la ve muy representada en el conurbano, en donde hay una marginalidad extrema en cada lugar. Volvió el trueque en el conurbano, las ferias interminables. Y además agreguemos que esto viene así desde el año 2011. Entonces ya hemos pasado más de una década en esta situación donde los salarios no alcanzan a la inflación. Con lo cual Argentina está yendo para atrás. Por eso es necesario un cambio de sistema. Pero cuando vos analizás la situación de la deuda del país, la situación del déficit fiscal, que sigue estando muy comprometida, que el compromiso con el Fondo Monetario que este año es para el 1,9% de déficit primario, que a eso hay que sumarle los pagos de los intereses de la deuda y demás, va a ser muy difícil de conseguir y ni siquiera es suficiente. Porque cuando después mirás lo que te queda, que es el balance del Banco Central, ahí es donde te asustás. Agustín, esta semana lo mostrábamos con Hugo hace algunos días. Ha habido una campaña por parte de algunos sectores del gobierno, de Massa puntualmente, del sector del Ministerio de Economía, un hashtag que era Creo en Argentina y mostraban una serie de datos en el cual decían que están bajando la inflación, que está creciendo... Ah, que bajaba el 35%. Sí, que está bajando la inflación, que está creciendo la inversión, que está creciendo el Producto Bruto Interno, que, digamos, desde que asumió Massa, todas esas variables macroeconómicas se mejoraron e incluso se recuperó el poder adquisitivo. ¿Eso es cierto? No, eligen ciertos momentos y ciertas variables para mostrar eso, pero la verdad es que la gente sabe perfectamente que eso no es así porque lo sufren en el bolsillo todos los días. Claro. Entonces, más allá de lo que puedan decir, está la situación real de cada familia. Cuando vos mirás la situación de las familias, está cada vez peor, esa es la realidad. Puedes tener un mes contra otro que tenés alguna mejora. De hecho, otro problema, además de la inflación, es que Argentina ha entrado en estancamiento. Entonces, ahora tenemos estanflación. Estancamiento con inflación. Por eso el año que empieza ahora, el 23, es más complicado todavía que el año pasado. Porque el año pasado veníamos en una recuperación, salvo los últimos meses que precisamente entramos en estancamiento. ¿Y por qué? Por la pandemia, pospandemia además, ¿no? Por la pospandemia, por supuesto, una fuerte recuperación. Sí. Se había caído muy fuerte la economía y era lógico que volvés a abrir la actividad y eso implica cierta recuperación. Y además tuviste precios de los commodities muy buenos. La cosecha anterior con precios muy buenos significó un alivio de 16.000 millones de dólares el año pasado que no vas a tener este año. Con lo cual hay varias cosas que se te empiezan a complicar. Pero cuando vos mirás la situación total, la verdad es que hay un susto adicional que es el balance del Banco Central. Claro. Cuando vos mirás el balance del Banco Central, ves una pelota de deuda que va creciendo de una manera descomunal. Eso que ya superó los 10 billones de pesos. ¿Sí? Son 58.000 millones de dólares a tipo de cambio oficial. Así que ya es una deuda que es más grande que, por ejemplo, lo que se tomó del Fondo Monetario Internacional. Claro. Digo, para tener una noción de lo que estamos hablando. Con una tasa de interés que está pagando el Banco Central de 107% anual. Entonces es una bola de nieve. Esa bola de nieve es muy compleja porque requiere no tener mayor incertidumbre para que no estalle. Por eso yo digo que lo importante es llegar a la transición sin que haya un descalabro. Bueno, y el plan Massa funcionó incluso en esto de estirar la mecha para muchos, porque lo están haciendo también a fuerza de comunicación. Ahí veíamos lo que contaba Javier, ¿no? Es decir, datos positivos, por lo menos contar datos positivos, aunque no sean tan ciertos. Mira, inflación bajó el 35%, crecimiento económico 1,7%, recuperación del ingreso 2,9%, los números en 4 meses, más datos que comunican, consolidar la baja de la inflación, sumar reserva de libre disponibilidad, esto es para este año, mantener el orden fiscal y bajar la tasa de interés para el crédito. Creo en Argentina, el hashtag. ¿Qué dice? El problema es que nadie le cree, porque si vos decís eso, empezás diciendo bajó la inflación 35%, la gente dice ¿dónde? Pues si tenés 95% de inflación, ¿vos con qué comparás? Y típicamente terminás el año y comparás contra el año anterior. El año anterior fue 60, este año estás en 95, aumentaste 35%, no bajaste. Claro. O sea que se aceleró. Capaz que se equivocaron inflación. en la palabra. Entonces lo que habrán comparado es el pico máximo en el momento de incertidumbre de 7,4 en julio. Claro, fue 7,4, lo anualizás, pero eso es un cálculo que a la gente en el bolsillo no le cambió nada. Y además me parece que está mal la matemática. Además la matemática tampoco me cierra, pero digamos, no pasa por ahí el asunto. Hay que hablar con la realidad. La realidad es que la inflación, primero, que es un programa de gobierno. El programa de gobierno cierra con inflación alta. Si no, no cierra. Para licuar el gasto. Para licuar el gasto, para pagar el gasto. Veo como uno va aprendiendo de a poco, ¿no? Claro. Todos aprendemos más de derecho, porque hay que entender, porque si no, viste,
todo lo que sabemos que pasa con la justicia, y hay que aprender de economía más allá de aprender a comprar también. Bueno, yo creo que en Argentina debe ser el lugar donde la población mejor puede hablar sobre inflación y la conoce de memoria. Es el lugar donde la gente está muy informada, claramente. Hoy escuchaba a Brandoni, que es un lujo siempre escucharlo, y él decía, ¿no?, que, claro, los medios han dejado muchos temas que ahora no se abordan tanto, como la música, el teatro y algunas cosas que pasaban en la tele, y han crecido mucho los canales de noticias, y la gente se aferra a la información para, bueno, por lo menos aferrarse a algo, ¿no? Algún tipo de verdad posible, ¿no?, para desenmascarar la otra. Y a mí me gusta repetir siempre algo que yo creo que es esencial para que comprendamos los argentinos, que la inflación es un mecanismo para cerrar las cuentas públicas, pero que no es un mecanismo neutral. Es un mecanismo que transfiere riqueza de pobres a ricos. Entonces, si vos elegís cerrar las cuentas fiscales con inflación, es porque estás eligiendo que el pato lo paguen los más pobres, ¿sí? Porque cuando vos comparás los precios, los salarios, y vas viendo cuáles son los salarios que menos suben, por supuesto, son los del sector informal. Y los del sector informal son los menores salarios. Entonces, están pegándole más fuerte a los sectores de menos recursos. Y en cambio, puede beneficiar a las empresas, porque resulta que los salarios son el costo de las empresas. Entonces, si vos reducís el costo real de las empresas, estás beneficiando a las empresas, pero estás diciendo quién paga el costo. El costo lo pagan los más pobres. Entonces, la inflación es algo que tenemos que desterrar. Nosotros tenemos un mecanismo que tuvimos inflación cero durante 10 años. Y ahora hemos tenido desde entonces una cifra pero descomunal de inflación acumulada que se ha perdido. Bueno, básicamente antes comprabas un peso, con un peso comprabas $1. En el año pasado, si ahorrabas un peso por día, terminabas el año comprando $1. Y si ahora ahorras un peso por día, nunca más compras $1. Qué bárbaro, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ahora, nunca eso más habla de $1. que no tenemos moneda, porque en definitiva, más allá de las razones, la emisión, ¿no?, porque el intercambio de bienes, producción de bienes y servicios tiene que ser equivalente a los pesos, ¿no?, que están en el mercado. Más allá de eso, más allá de todo, el peso argentino no tiene valor. Este es el punto. Y ese es el problema, porque si usás una moneda que no tiene valor para pagar los salarios, los estás estafando a los asalariados. Si pagás a los jubilados con una moneda que no tiene valor, estás estafando a los jubilados. Eso es lo que hay que comprender. Y lo sabían muy bien los socialistas y los liberales hace 100 años atrás. Y los dos, socialistas y liberales, defendían que no tengamos un banco central. Los conservadores pusieron el Banco Central. Pero el debate era en el Congreso, defendido estaba de un lado los conservadores Pinedo, del lado de los socialistas estaba Enrique Dickmann. Y Enrique Dickmann decía, no, yo no quiero un banco central porque van a empezar a hacer un descalabro y van a estafar a la gente imprimiendo billetes. Y el Pinedo le respondía, no, pero de ninguna manera vamos a hacer eso. Y es cierto que durante el principio no lo hicieron. Esos primeros 10 años fue más o menos razonable. En 1935 a 1945 la inflación fue baja. Pero en cuanto llegó el peronismo empezó a hacer un descalabro monetario y todos los que continuaron lo siguieron, salvo Menem Cavallo con la convertibilidad. Bueno, y la promesa de venirse a Buenos Aires, que generó desequilibrios demográficos, que generó la conurbanización de la Argentina, y hay que ir al conurbano para entender cómo está. Ahora, es interesante lo que plantea, porque en definitiva la Argentina sin moneda, me parece no tiene un cambio en el horizonte muy rápido, salvo que existan 3 o 4 medidas económicas con fuerza de leyes que puedan cambiar el Estado, ¿no? Nosotros en la Fundación estamos hablando con todos los probables equipos económicos del próximo gobierno. Recordá la Fundación. Libertad y Progreso. Sí. Y en la Fundación la verdad es que el diálogo que tenemos es muy bueno. Yo les puedo anticipar que se está hablando de reformas profundas en todos lados. Algunos tienen una visión de hacerlo mucho más rápido, otros tienen una visión de ser mucho más, digamos, un poco más moderados. ¿Y en qué consiste esa reforma en términos sintéticos? Y la reforma tiene que ser un conjunto de reformas, ¿verdad? Pero tiene que tener un Reforma componente... del Estado. Reforma del Estado, tiene que tener una enorme desregulación, porque Argentina está tapada de regulaciones que asfixian a las pymes, sobre todo. Claro. La gran empresa puede tener ejércitos de abogados y contadores, pero la pyme no. Debemos tener una gran desregulación. Una reforma laboral que hay bastante consenso en que eso es muy necesario en un mundo donde hoy se trabaja por Zoom, tenés trabajo a distancia, podés trabajar para distintas empresas al mismo tiempo. Perdóname, y quiero hacer un punto. Yo escuchaba Tetaz temprano, va a estar a la noche también hoy aquí, y decía lo siguiente: la Argentina tiene que producir 170.000 puestos de trabajo, todos los años, de mínima. Si no lo produce, esa gente tiene que sobrevivir de algún modo y termina
o como mantero o como dentro de una agrupación social, engrosando la pobreza. ¿Y por qué no se pueden generar 170.000 puestos de trabajo todos los años? Porque las pymes no se animan a contratar, hay 600.000 en la Argentina, 1 o 2, porque le tienen miedo al juicio laboral. Y entonces hay que cambiar la regla de juego para que la gente pueda, o sea, las pymes puedan incorporar trabajo y hacer crecer el mundo. Si no, ¿cómo lo hace crecer? ¿Desde el Estado solamente? Sí, eso es correcto, salvo que el número para nosotros es mucho más grande que 170.000. ¿Cuánto es? Nosotros, por lo pronto, los jóvenes que ingresan al mercado laboral deben estar más cerca de 250.000. Pero además, como tenemos que hacer todo un cambio estructural de la Argentina, que tenés que absorber la gente que está con planes sociales y absorber mucha gente de exceso que tiene empleo público, Argentina tiene que apuntar a generar empleo en los próximos 4 años de la próxima administración de cerca de 3 millones o 4 millones de empleos. Para eso hay que cambiar la ley laboral. Para eso tiene que cambiar la ley laboral. ¿Qué haces? ¿Una ley de emergencia para pymes? No, yo creo que hay que hacer leyes. Yo no creo tanto en las leyes de emergencia, creo que hay que hacer un cambio de sistema permanente. ¿Y los sindicatos? Y los sindicatos vamos a tener que hablar con ellos, hay que hablar con ellos, explicar que esta situación, ellos saben que no va más, saben perfectamente, saben que se viene un reemplazo tecnológico descomunal que no lo puede frenar. No sé si han visto el GPT Chat. Es un tema complejo, pues es inteligencia artificial, pero en realidad es un chat que vos hablás. Yo lo único que escuché fue Elon Musk decir lo siguiente, hace días atrás, que como hay reemplazo, bueno, esto ya pasó, desde la revolución industrial todo el tiempo pasa. Está pasando ahora en Inglaterra con los ferrocarriles, ¿no es cierto? Hay un lío bárbaro, después Cristian Martí seguramente lo cuenta. Todo el tiempo ocurre esto. Entonces, los algoritmos nos van reemplazando. Ahora, Elon Musk propone algún tipo de, ahí sí el estado de emergencia, que es o un estado benefactor que banca un poco los trapos, pero con condiciones que ellos tienen de mucha movilidad laboral, nada que ver con nosotros, ¿no? Que una persona sale de un laburo, le hace juicio, hasta que consigue el laburo se pone un parripollo, como pasó en algún momento, no le funciona, quiere volver al Estado, habla con el político, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, viene la robótica y los algoritmos a reemplazar trabajo, eso se lo sabemos. Ahora, Argentina además tiene problemas adicionales, pero eso te pone como una presión para hacerlo rápido. Yo creo que se puede hacer, yo soy optimista, creo que se viene un cambio porque lo que a mí me da mucho optimismo es que yo veo que la sociedad argentina, me parece a mí, a una buena parte de la sociedad argentina, está por delante de los políticos, está marcando el camino. Y por eso empieza a cambiar el discurso de los políticos. Qué interesante. Y empezás a ver que los políticos se empiezan a copiar de lo que la gente piensa. Bueno. Y lo vas viendo en todos lados, porque lo vas viendo en el discurso de Macri, pero lo ves en el discurso de Larreta. Salvo en el kirchnerismo que piensa en blanco y negro, ¿no? Con una nostalgia de los símbolos de Perón, ¿no? Y de todo eso que vos ves. Festejan a Maradona cuando estamos en la era de Messi. Es cierto, pero eso se le va pegando en la cantidad de gente que los está apoyando. Ah, son muy fieles, entonces, pero cada vez menos. Claro, entonces son cada vez menos. Se han puesto como en el corazón del kirchnerismo duro y se refugian ahí. Ahora, y probablemente en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo una pregunta sobre el Banco Central. Porque Perú y Brasil independizaron el Banco Central de la política de turno y en Perú, con la crisis de Castillo, y en Brasil con la crisis ahora, incluso Lula en su tercer mandato no la tiene fácil, conservan un banco central con cierta independencia y estabilidad monetaria. Totalmente. ¿Y entonces? Y es una seguridad enorme, es una mejora enorme que tiene Brasil y Perú en comparación con Argentina. Vos mirás el sistema financiero del Perú y es mucho más grande que el argentino. Vos mirás, por ejemplo, un banco privado peruano se puede comprar todo el sistema privado argentino. Entonces, eso te da tener moneda. En cambio, cuando los políticos se meten en el Banco Central, te destruyen la moneda y terminás en el caso de la Argentina. Brasil, vos lo dijiste, es un muy buen ejemplo de cómo tiene inflación muy baja, de un dígito. O sea, siguen teniendo, anual me refiero, ¿no? Un dígito anual de hace mucho tiempo. O sea, que vienen teniendo más, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que también tuvo la Argentina, pero ellos la manejaron mejor. O sea, que el Banco Central Independiente es clave. Si no lográs tener un Banco Central Independiente, es mejor una regla de conversión o la dolarización o ir a un esquema de moneda única del Mercosur. Hay varias opciones que se están hablando, que se están discutiendo. Está el sistema bimonetario. El peruano es el sistema bimonetario. Te permiten usar el dólar, mantienen una moneda nacional, pero hay libertad de monedas. Y eso también sería una mejora. Así que hay varios caminos. Pero entonces repasemos. Reforma del Estado, monetaria. Que es achicamiento. Reforma del Estado. Es más que achicamiento. Es racionalización. Es hacer lo que tenés que hacer eficientemente muy bien. Pero es los 90 que en esa privatización que no se va a dar en este caso,
también expulsó a gente que el sistema no pudo absorber. El caso de Parripollo te lo puse porque todos lo recordamos, ¿no? Sí, yo creo Recibían indemnizaciones, ponían un kiosco y se fundía porque no eran aptos Sí. para Yo el creo que hay tema. que aprender de lo que se hizo para hacerlo mejor. Creo que van a venir privatizaciones. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas claramente es una candidata a ser privatizada. Por muchos motivos. Primero, porque es la que más pierde. Pierde $1 millón por día. ¿Sí? Segundo, porque ¿a quién beneficia? Porque en realidad, con el esquema que han puesto en el gobierno anterior, con la libertad de cielos que podías tener las empresas que llaman low cost, ¿no? De bajas tarifas, terminaba Aerolíneas Argentinas pidiendo que no bajen las tarifas. Pero ¿cómo? ¿A quién querés mejorar? ¿A quién querés ayudar? Si vos querés que viajar más barato, permitís la low cost, bajás más barato. Entonces, ¿a quién estás mejorando? ¿A los empleados? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando vos comparás lo que gana un empleado Y a los sindicatos y sindicalistas, ¿no? Claro, pero si vos comparás lo que gana, tampoco no decís por qué protegerlos, que compitan en el mercado mundial. Tienen salarios equivalentes al mercado mundial, no a la Argentina. Que compitan como compitió la selección, decían algunos. Bueno, tal vez usando un ejemplo, no sé si aplica. Pero... Yo creo que aplica. A mí me parece, Hugo, que aplica mucho. O sea, pues si no, no somos campeones del mundo, nada. Totalmente. Y eso solo aplica, en fútbol. Lo de la selección aplica no solo para el caso de Aerolíneas, sino que aplica para muchas cosas en Argentina. Por ejemplo, Tierra del Fuego. El costo de Tierra del Fuego para la gente es inmensa. Lo más importante que hoy tiene en la mano cualquier ciudadano argentino es el celular. Nosotros no puede ser que paguemos el doble de lo que valen. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en el sur. Hay que llevarlos desarmados para volverlos a traer armados, llevarlos en camión, traerlos en camión, un costo sideral que no tiene ningún sentido. Reforma del Estado con algunas privatizaciones, pero con un sistema que pueda absorber, ¿no?, lo que va a pasar ahí. Desregulación, porque necesitas aliviar a las empresas privadas, a las pymes sobre todo. Desregulación, reforma laboral, reforma impositiva. No podemos seguir pagando 165 impuestos. Hay que simplificar el sistema todo lo que sea posible y bajar la presión impositiva. Y todo eso tenés que hacerlo resolviendo también el problema fiscal, con lo cual también requiere la reforma previsional, que vas a tener que encararla. Por ejemplo, aquí tenemos una mujer presente y vamos a hacer una pregunta. La igualación de género es fundamental. ¿Por qué se van Paula, te están aludiendo a vos, ¿eh? Sí, pero con buena onda. Pero ¿por qué se van a jubilar antes que los hombres si viven más? Las mujeres suelen vivir 4 o 5 años más que los hombres. ¿Por qué se jubilan 5 años antes? No tiene sentido. Y es un costo muy grande para el país y no tenemos plata. El problema es que no tenemos plata. Entonces tenemos que resolver cuestiones. Ese tipo de cuestiones hay que empezar a hablar con la verdad y con buena onda decir las cosas. Porque no puede ser que sigamos teniendo cosas que no son racionales. Que hay que empezar a buscar, porque por supuesto una mujer que tiene muchos hijos le reconoces eso y no le vas a pedir la misma cantidad de años de aportes. Pero una cosa es no pedir la misma cantidad de años de aportes que pedir, por ejemplo, que se jubilen 5 años antes. Son dos cosas muy distintas. Sobre todo que viven 5 años más. ¿Vos querés jubilarte, Paula? No, de momento trabajo demasiado, me parece que estoy muy contenta de hacerlo. Pero bueno, a las mujeres también durante mucho tiempo no se le han reconocido las tareas de cuidado, que son parte de lo que las mujeres hacen. Pero por día eso a digo, día yo lo que estoy hablando es de la edad de la jubilación. Porque una mujer de 60 años hoy es joven. Esa es la realidad. Puede seguir trabajando perfectamente, se aburre si la jubilas. Claro. Entonces puede seguir trabajando y además, si le da la opción, muchas siguen trabajando. Esa es la realidad. Con lo cual debiéramos ir tirando. Todas estas reformas son un montón. ¿Y quién de todos los equipos está con más ímpetu, ganas, posibilidades, manejo? Porque para eso hace falta tener mayorías. Yo creo que ahí empieza a haber un consenso en varios lugares. Por ejemplo, claramente, digamos, los liberales desde ya, ¿no? López Murphy o Javier Milei o José Luis Espert, pero también Patricia Bullrich. Eso desde ya. Pero yo estoy viendo que el resto de los jugadores también empiezan a aceptar que hay que hacer reformas. Y me refiero a la Fundación Alem, que son los radicales, a la Fundación Hannah Arendt, que es la coalición cívica, por supuesto Pensar, ¿no? que es el grupo del PRO. También. Así que yo veo que hay un consenso de que acá hay que hacer reformas muy profundas, que hay que explicarlas. Yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda para seguir explicando con la gente todo lo que podamos. Ahora, el primer día de gobierno de cualquiera de la oposición van a saltar, levantar el dedo, van a decir, ¿y la derecha de nuevo, no? Viene que... Esa discusión la vamos a tener que enfrentar, es natural, por eso hay que explicar muy bien el tema. Creo que vamos a tener, la primera medida de gobierno, el primer día, va a ser la designación del gabinete. Mirá lo que hizo ahora Lula. Pasó de 23 a 35. 37 ministros, A 37. ¿no? Incluyendo 2 secretarías con rango de ministro. ¿Qué significa eso? Eso significa que loteó el poder,
que le dio el poder, a todos sus aliados le fue dando un pedacito. Entonces, si llega una persona y hace eso, vos sabés que no va a poder hacer la reforma del Estado, sino que va a hacer lo contrario, va a seguir complicando la cosa. Si en cambio llega alguien y dice, elijo 6 ministros, o 7 ministros, u 8 ministros, de pesos pesados, que te van a resolver los problemas profundos de la Argentina, que son la seguridad, la economía, ¿no? Eliminar la inflación, la salud, la educación. O sea, vamos a los temas reales de la Argentina y no los divertimentos. Llamo divertimentos cuando te hablan de cosas que no son las esenciales. Sí. Porque si vos querés resolver los problemas de la Argentina, tenés que resolver esos problemas que hablamos recién. Si vos resolvés la inflación, la economía, generás empleo, resolvés la salud, la educación, la seguridad, es un gran gobierno, ¿verdad? Correcto. Entonces, esa es la esencia del Estado. Lo que tiene que hacer el Estado es eso. Y después, por supuesto, la defensa. Tenemos la suerte que no estamos en un lugar bélico como les pasa a los ucranianos o el Medio Oriente o demás. Tenemos vecinos muy pacíficos y nos llevamos muy bien. Correcto. Pero esos son los temas esenciales del Estado. Interesantísimo escucharte, Agustín, como siempre. Muchas gracias por tu visita aquí. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, seguimos con mucha más información en este noticiero.